A veces, lo más poderoso que puedes decir es simplemente no decir nada. Todos hemos vivido ese momento en el que alguien nos provoca, nos ataca o intenta hacernos perder el control. Por dentro, sentimos la presión de responder, de defendernos, de explicar. Pero entonces elegimos callar. Y ese silencio, lejos de ser debilidad, se convierte en una afirmación profunda de nuestra fuerza interior. El silencio bien elegido puede desarmar al otro, romper una discusión, generar dudas donde antes solo había certezas. Porque cuando no reaccionas como se espera, el otro empieza a preguntarse por qué. Duda de su ataque, de su razón e incluso de sí mismo. Ahí es donde comienza tu poder. Hoy vamos a hablar de ese tipo de silencio, el que nace del dominio propio, el que protege tu dignidad, el que pone límites sin gritar. Este video es más que una reflexión, es una guía para entender cómo el silencio, bien utilizado, puede convertirse en tu mayor fuerza. Estoicismo en acción. El arte de no responder, cuando todos esperan que lo hagas. Cuando el silencio cambió todo, hace algunos años conocí a un hombre llamado Andrés, un profesor de literatura con más de 30 años de experiencia, conocido por su calma, su tono pausado y su manera sutil de enseñar sin imponer. Sus alumnos lo admiraban, no solo por su conocimiento, sino por la serenidad con la que enfrentaba cualquier situación, incluso las más tensas. Pero hubo una historia, en particular, que transformó la manera en que muchos lo veían, y que con el tiempo cambiaría la mía también. Ocurrió en una reunión académica donde se discutía una reforma importante en el programa educativo. Andrés había preparado durante semanas una propuesta sólida, basada en la experiencia y el sentido común. Sin embargo, al momento de presentarla, uno de sus colegas, un hombre joven, ambicioso y con hambre de protagonismo, lo interrumpió. No fue solo una crítica, fue un ataque personal. Cuestionó su antigüedad como símbolo de estar desactualizado. Lo ridiculizó delante de todos. Esperaba una respuesta, un contraataque, un golpe de autoridad. Pero Andrés no dijo nada. Guardó silencio, no de forma cobarde, no con resignación, sino con una presencia tan serena que el aire en la sala se volvió denso. Todos esperaban que se defendiera, que levantara la voz, que impusiera su experiencia, pero no lo hizo. Miró al joven por unos segundos, luego bajó la vista, tomó su carpeta y la cerró. En ese momento, muchos pensaron que había perdido, que su silencio era una derrota, que el otro había ganado. Pero los días pasaron, y algo curioso empezó a ocurrir. El discurso arrogante del joven comenzó a diluirse. Sus ideas no resistieron el paso del tiempo. La propuesta de Andrés, en cambio, fue leída por otros profesores en silencio, sin presión, y poco a poco fue adoptada. No porque él la defendiera, sino porque hablaba por sí sola. Con el tiempo, ese acto de silencio se convirtió en una lección para todos. La mayoría ya no recordaba los gritos del joven, pero todos recordaban la calma de Andrés, su dignidad, su fortaleza. Lo que parecía una retirada fue en realidad un acto de profundo dominio propio, porque a veces quien calla no lo hace por falta de argumentos, sino porque ha entendido que el valor no siempre está en responder, sino en sostenerse sin caer. Este episodio se volvió para mí una imagen clara del estoicismo en acción. No era un concepto abstracto, ni una cita filosófica de un libro antiguo. Era una escena real, un hombre real, usando el silencio como escudo, como espejo y como mensaje. Y lo más impactante fue que ese silencio no solo protegió su paz, también obligó a todos los demás a escucharse a sí mismos, a revisar sus propias reacciones.
a cuestionar la violencia disfrazada de debate. Esa es la esencia del silencio estoico. No se trata de huir, ni de evitar el conflicto por debilidad. Se trata de saber cuándo hablar y cuándo no. Se trata de reconocer que, a veces, una respuesta inmediata alimenta el fuego, mientras que el silencio lo apaga desde la raíz. Recuerdo que le pregunté a Andrés, años después, ¿por qué no respondió aquel día? Su respuesta fue tan breve como contundente: porque ya me había respondido a mí mismo. Esa frase se quedó conmigo. Me hizo entender que el verdadero diálogo no siempre es con los demás. A veces es interno. Y si ese diálogo está claro, no necesitas convencer a nadie más. Hoy, en un mundo donde todos gritan, opinan y se apresuran a reaccionar, la historia de Andrés resuena con más fuerza que nunca. Porque nos recuerda algo que hemos olvidado, que el silencio, cuando viene desde la claridad interior, no es vacío, es presencia. No es debilidad, es poder. No es sumisión, es libertad. Y en medio de un mundo que empuja constantemente a demostrar, explicar, justificar y competir, tal vez callar sea el acto más revolucionario de todos. Porque el que sabe callar, también sabe elegir. Y el que elige en silencio, elige con plena conciencia. El silencio de Andrés no cambió solo una reunión. Cambió la percepción de todos los que estuvieron ahí. Cambió mi manera de entender la fuerza. Y quizás, mientras escuchas esto, está empezando a cambiar algo dentro de ti también, porque cada uno de nosotros, tarde o temprano, enfrentará una situación donde el instinto querrá hablar, pero la sabiduría pedirá silencio. Y en ese instante, tú decidirás qué voz escuchar, ¿la del ego o la del alma? ¿Qué haría un estoico ante el caos emocional? Todos, en algún momento, enfrentamos tormentas internas. Momentos en los que una palabra hiere más que un golpe, en los que una decepción parece desbordar el alma, o en los que la tristeza llega sin avisar, como una sombra que cubre el día sin razón aparente. Caos emocional, así lo llamamos. Pero, ¿cómo lo enfrentaría un estoico? ¿Qué haría Epicteto, Séneca o Marco Aurelio si sintieran rabia, ansiedad, dolor o miedo? Lo primero, no huirían de la emoción, porque los estoicos no niegan lo que sienten. No son de piedra, no buscan convertirse en máquinas que no sufren. Todo lo contrario, saben que sentir es parte de vivir, pero también saben que no todo lo que se siente es verdad. Un estoico se detiene, respira, observa. Antes de reaccionar se pregunta, ¿esto que siento me pertenece? ¿O es solo una reacción automática a algo externo que no puedo controlar? Porque ahí está el corazón de la filosofía estoica. No puedes controlar lo que ocurre, pero siempre puedes elegir cómo lo interpretas, cómo lo asimilas, cómo decides actuar. Imagina que alguien te traiciona, que alguien miente sobre ti, te grita, te culpa injustamente. El impulso natural sería responder con furia, con palabras que hieren, o con un silencio lleno de rencor. Pero el estoico no se deja arrastrar, porque sabe que, cuando una emoción te domina, pierdes tu libertad, pierdes tu centro. Entonces, ¿qué hace? No se lanza al ataque, no se encierra en el drama, mira hacia adentro, identifica la emoción, le pone nombre y luego la analiza. ¿Esta emoción me ayuda a crecer o me hunde? Porque si lo que sientes solo te lleva a reaccionar con violencia, con autocompasión o con desesperanza, entonces no es una emoción útil. Y si no es útil, no merece quedarse. Marco Aurelio escribió, si algo externo te afecta, no es por la cosa en sí, sino por tu juicio sobre ella. Y eso puedes cambiarlo. Ahí está el poder, en cambiar el juicio, en cambiar la mirada, porque en medio del caos emocional, el estoico no busca controlarlo todo,
solo busca controlarse a sí mismo. Y aquí viene una de las enseñanzas más hermosas. El estoico no se avergüenza de sentir. Se avergüenza solo de actuar mal. No se castiga por llorar, por temblar, por dudar. Pero sí se exige no lastimar, no manipular, no rendirse. Porque incluso cuando el alma tiembla, se puede elegir el bien. Muchas veces confundimos fortaleza con frialdad. Creemos que ser fuerte es no quebrarse nunca, no dudar, no mostrarse vulnerable. Pero el estoico sabe que la verdadera fortaleza está en sentir, sin dejarse arrastrar, en tener el corazón roto, y aún así actuar con compasión, en tener miedo, y aún así mantener la dignidad. La mente del estoico es como el ojo del huracán. Todo gira alrededor, el viento arrasa, la tierra tiembla, pero en el centro hay calma, y esa calma no es casual. Se cultiva, se practica, se elige una y otra vez, en cada momento difícil, en cada caos emocional. Por eso, cuando el mundo dentro de ti se desordena, cuando el alma se llena de ruido, lo primero que haría un estoico es callar, no para reprimir, sino para escuchar, porque detrás del ruido hay una voz más profunda, más serena, y esa voz es la que puede guiarte. Luego, con esa calma, el estoico actúa. Tal vez habla, tal vez escribe, tal vez abraza, pero lo hace desde la claridad, no desde la reacción, porque todo lo que nace desde el caos solo crea más caos, pero lo que nace desde el silencio consciente transforma. Y aquí hay un detalle sutil. El estoico no espera sentirse mejor para actuar bien. No necesita tener paz para ser justo, ni sentirse motivado para hacer lo correcto. Lo hace, incluso cuando no tiene ganas, porque entiende que el deber no depende del estado de ánimo, depende del compromiso con uno mismo. ¿Sientes rabia? No eres tu rabia. ¿Sientes miedo? No eres tu miedo. Eres quien observa, quien elige, quien puede decidir qué hacer con eso que sientes. Esa es la libertad más grande. Y también la más olvidada. No se trata de ser perfecto, ni de nunca flaquear. Se trata de volver, una y otra vez, al centro, a tu propósito, a la serenidad. La próxima vez que el caos emocional toque tu puerta, no te apresures a reaccionar. No corras a arreglarlo todo. Siéntate, respira, mira dentro. Y recuerda, tú no eres lo que te pasa. Eres lo que decides hacer con lo que te pasa. Y en esa elección está todo tu poder. Los 5 tipos de silencio y su poder transformador. El silencio no siempre suena igual. A veces callamos porque no sabemos qué decir. Otras veces porque lo entendimos todo. Hay silencios que duelen, como una despedida sin palabras. Y hay otros que acarician el alma como una mano suave en medio del caos. En el camino estoico, el silencio no es vacío, es elección, es acto de presencia. Es ese instante donde todo dentro de ti se detiene y por fin escuchas lo que realmente importa. Pero no todos los silencios pesan igual. Algunos apagan la luz, otros la encienden. Por eso hoy quiero hablarte de 5 tipos de silencio. 5 formas de callar, que no significan debilidad, sino una fuerza distinta. Una fuerza que no grita, pero transforma. El primero es el silencio de la pausa. Ese momento tan pequeño, justo antes de reaccionar, antes de dejarte llevar por la rabia, la herida o el impulso de defenderte. Es el instante en el que respiras profundo y eliges esperar. Los estoicos lo consideraban una victoria, porque cuando decides no responder de inmediato, no estás perdiendo, estás ganando libertad, ganas tiempo para ver con claridad. Y muchas veces,
Solo con no decir nada, ya estás diciendo mucho. El segundo es el silencio del discernimiento. Ese que escucha más allá de las palabras, que no interrumpe, que no necesita opinar de todo. Es ese silencio que te convierte en alguien que no habla para llenar el aire, sino para aportar verdad. Séneca lo decía sin rodeos. Habla solo si tus palabras mejoran el silencio. Y cuando lo haces, descubres que el silencio también puede ser un regalo, una forma de estar, sin ruido, pero con presencia. Después está el silencio del límite, uno de los más difíciles. El que dice, basta, sin alzar la voz. El que se instala cuando decides no seguir dando explicaciones. Cuando terminas una conversación que solo desgasta o te alejas de una relación donde solo tú insistes. Este silencio no es rendición, es dignidad. Es ese momento en que comprendes que callar no es esconderse, es protegerse, es escucharte por dentro y respetarte. Luego viene el silencio interior, el más profundo, ese que no depende de que todo a tu alrededor esté en calma, porque puedes estar rodeado de ruido y aún así tener paz dentro de ti. Marco Aurelio hablaba de ese refugio interno, ese lugar donde ni la crítica, ni la alabanza, ni el caos del mundo tienen poder. Ese silencio no se compra, se cultiva, es un estado y también una decisión. Y finalmente está el silencio que transforma, el que no solo te calma, sino que te revela. Cuando eliges callar, no por miedo, sino por compasión, porque entiendes que a veces una respuesta solo alimenta el conflicto, o que la otra persona no está lista para escuchar, o que tú estás creciendo. Este silencio no es ausencia, es madurez. Es ese suspiro profundo que nace de haber pasado por muchas tormentas y ya no necesitas explicar cada cicatriz. 5 silencios. 5 maneras de volver a ti, de sanar, de respetarte, de observar el mundo sin dejar que te arrastre. Porque en un mundo que premia al que más habla, el estoico encuentra poder en quien sabe callar, no para esconderse, sino para conectar con lo esencial. Y sí, no siempre es fácil. Hay silencios que arden por dentro, que están llenos de todo lo que no se dijo, pero cuando aprendes a habitarlos, dejan de doler y empiezan a sostenerte. Se vuelven tierra fértil, un espacio donde lo importante por fin puede crecer. Muchos creen que el silencio es lo que queda cuando no sabes qué hacer, pero en realidad el silencio es una respuesta, una postura, un arte. El arte de no explicar lo que no necesita defensa. El arte de preservar lo más sagrado que tienes, tu paz. Los estoicos sabían que no todo merece una reacción, que muchas veces lo más sabio que puedes hacer es no hacer nada. Y en ese espacio donde otros discuten, se justifican o se desgastan, tú eliges quedarte contigo, escucharte, volver a ti. Imagínalo así. ¿Qué pasaría si usaras el silencio como declaración, como una forma de decir, estoy eligiendo mi paz, estoy eligiendo no perderme a mí mismo en medio del ruido? Porque el silencio también comunica, y a veces lo hace más fuerte que 1000 palabras. Así que, la próxima vez que sientas el impulso de reaccionar, de defenderte, de llenar un vacío con palabras vacías, recuerda estos 5 silencios. Pregúntate, ¿cuál necesito hoy? Porque cada uno tiene un propósito, y usarlos con sabiduría puede cambiar no solo una conversación, sino toda tu vida. El silencio no es ausencia, es poder, es dirección, es, muchas veces, el primer paso hacia tu libertad interior. El silencio como filtro de relaciones. A veces, el silencio no separa, aclara. No siempre es una barrera, puede ser un espejo, un filtro que revela lo que no podías ver cuando el ruido lo cubría todo. Porque en una relación, sea de amistad, de amor,
de trabajo o familia, el silencio no siempre significa distancia. A veces significa verdad. Cuando decides guardar silencio, no por frialdad, sino por respeto a ti mismo, algo se revela. Lo ves con claridad. Las máscaras caen, las dinámicas cambian, y descubres quién está contigo por afinidad y quién solo estaba mientras llenabas el espacio. Porque cuando ya no explicas, ya no justificas, ya no complaces con palabras, lo que queda es auténtico. El silencio tiene una manera sutil de poner a prueba los vínculos. ¿Qué ocurre cuando dejas de escribir primero? ¿Cuando no respondes de inmediato? ¿Cuando no llenas los huecos con justificaciones? A veces, la respuesta es dolorosa, pero necesaria, porque hay relaciones que solo viven si tú las empujas, si tú las sostienes, si tú las salvas una y otra vez, y llega un punto en el que te preguntas, ¿por qué soy yo quien siempre rompe el silencio? ¿Por qué el otro no da un paso si no lo doy yo? El silencio, usado con conciencia, responde esa pregunta sin necesidad de palabras. Te muestra quién escucha el eco y quién simplemente desaparece. Los estoicos sabían que no se trata de cortar por orgullo, sino de dejar espacio para que la verdad se muestre. Marco Aurelio decía que debíamos vivir en armonía con la naturaleza, y eso incluye nuestra naturaleza emocional. Y a veces, en esa armonía, está el hecho de dejar ir lo que ya no resuena contigo. El silencio no es indiferencia, es una lupa. Te muestra quién respeta tu ritmo y quién solo quería atención. Te muestra quién se acerca, no porque lo necesites, sino porque le nace. Y en esa simple observación se filtran las relaciones que suman de las que solo drenan tu energía. También pasa algo curioso. Cuando te callas, no solo escuchas mejor al otro, te escuchas mejor a ti. Y puede que descubras que muchas veces hablaste para llenar un vacío, para evitar el conflicto, para no parecer distante. Pero ese esfuerzo constante por mantener algo vivo te desgasta, hasta que entiendes que el verdadero amor, en cualquier forma, no necesita gritar ni insistir, solo necesita verdad. Hay relaciones que sobreviven al silencio, otras que mueren en él, y no es algo que debas temer, es algo que deberías agradecer, porque lo que resiste tu silencio es fuerte, es real, es recíproco, y lo que se cae simplemente no estaba sostenido por la verdad. ¿Alguna vez te ha pasado que te alejas en silencio y nadie lo nota? Duele, pero también libera, porque por fin entiendes que no eras necesario, solo eras útil. Y el alma no vino a esta vida a ser útil, vino a ser verdadera. Piensa en esto. Las relaciones que necesitan ruido constante, explicaciones interminables y validación continua, suelen estar vacías de sustancia, pero aquellas donde puedes guardar silencio y aún así sentirte acompañado, comprendido, querido, esas son las que valen oro. Y no se trata de encerrarte, se trata de escucharte, de darte permiso para no llenar cada vacío con palabras, de dejar que el silencio también hable, porque a veces lo más sabio que puedes decir es nada. Y si al otro lado alguien te comprende, entonces has encontrado un vínculo que respira contigo, no a costa de ti. En un mundo donde se mide el afecto por la frecuencia de los mensajes, por los emojis, por las respuestas inmediatas, el silencio parece sospechoso, pero el estoico lo entiende como señal de madurez, como filtro natural, como espacio sagrado donde las relaciones verdaderas no solo sobreviven, sino que se fortalecen. Así que no temas quedarte en silencio. Si alguien se aleja porque no llenaste sus expectativas de inmediatez, déjalo ir. Si alguien permanece, incluso cuando no dices nada, valóralo, porque ha elegido quedarse contigo, no por lo que dices, sino por lo que eres. Recuerda esto. Cuando guardas silencio, no estás creando distancia.
Estás invitando a la profundidad. Estás dejando que hable lo esencial. Y si lo esencial no basta para mantener viva una relación, entonces no era una relación, era una necesidad. El silencio revela, ilumina. Y cuando lo usas con conciencia, limpia tu camino. Porque en esa calma donde ya no fuerzas conexiones, florece lo genuino. ¿Cómo practicar el silencio estoico en tu vida? Practicar el silencio estoico no se trata de callarse por costumbre, tampoco de volverse distante o indiferente. Se trata de algo mucho más íntimo, más consciente, más poderoso. Es un entrenamiento del alma, una decisión diaria, porque el silencio, cuando nace del entendimiento, no es vacío, es presencia. Pero, ¿cómo se empieza? ¿Cómo se entrena esta forma de silencio que no aísla, sino que conecta contigo mismo? La práctica comienza por observar. Cada vez que sientas el impulso de responder de inmediato, de defenderte, de justificarte, de tener la última palabra, detente. Solo por un momento, respira y pregúntate, ¿esto que voy a decir aporta claridad o simplemente es ruido disfrazado de razón? Ese breve espacio de pausa ya es una forma de silencio estoico, ya es un acto de libertad. Puedes empezar con algo tan sencillo como no interrumpir, dejar que el otro termine, incluso si no estás de acuerdo. Escuchar de verdad, sin preparar mentalmente tu respuesta, sin estar a la defensiva, solo estar ahí, presente. Ese tipo de escucha también es una forma de silencio, una que honra. Otra forma de practicar el silencio estoico es guardar tus pensamientos. No todo lo que piensas necesita ser dicho, no todo lo que sientes necesita ser compartido al instante. Los estoicos nos enseñaron a pasar nuestras emociones por el filtro de la razón. Y eso empieza con la disciplina de callar. Mientras el alma procesa, puedes comenzar también eligiendo espacios de silencio real. Apaga el ruido externo, apaga la televisión, deja el teléfono a un lado, camina en silencio, come sin distracciones, observa tu entorno sin juzgar, no para huir del mundo, sino para escucharte a ti dentro de él. Ese tipo de silencio es un gimnasio para tu mente, y cuando alguien te provoque, practica el arte de no reaccionar, no con frialdad, sino con fuerza interior. Porque callar, cuando te gritan, no es sumisión, es dominio propio. Porque responder con calma, cuando te desafían, no es debilidad, es sabiduría. Porque elegir tu paz, en vez de tener la razón, es evolución. Otra clave poderosa es escribir. El silencio también puede ser expresado a través de las palabras, pero no dichas, sino escritas. La escritura es una forma de vaciar el alma sin contaminar el entorno. Escribir lo que te duele, lo que no entiendes, lo que temes, te permite procesarlo sin necesidad de lanzarlo sobre los demás, como hacía Marco Aurelio, como hacían tantos sabios. Practicar el silencio también implica soltar la necesidad de ser entendido todo el tiempo. Aceptar que no siempre van a captar tu intención, que no todos valorarán tu profundidad, y que está bien. No viniste a explicar tu alma en cada conversación, viniste a vivir en coherencia con ella, aunque a veces eso signifique callar y caminar en paz. Y si tienes que decir algo, que sea desde la calma, desde un lugar limpio por dentro, porque si hablas desde la herida, solo ensucias más. Pero si hablas desde el centro, tus palabras curan. Y si no puedes hablar sin herir, vuelve al silencio. Ahí encontrarás la medicina. Una práctica muy estoica es elegir 1 hora al día para no hablar, ni con otros, ni contigo. Solo estar, sin distraerte, sin reaccionar, sin consumir, solo respirar y observar. Parece poco, pero es enorme, porque en ese espacio reaprendes a estar contigo
sin necesidad de nada más. También puedes usar el silencio como método de decisión. Cuando no sepas qué hacer, qué decir, qué camino tomar, en vez de buscar respuestas afuera, siéntate en silencio. Pregúntate, escucha la respuesta interna. Puede que tarde, puede que no sea lo que querías, pero será la más honesta. Y no olvides lo más importante, el silencio también se entrena. En los momentos de alegría, callar para saborear un atardecer, para abrazar sin decir nada, para mirar a alguien y que sobre cualquier palabra. El silencio no solo es útil para el conflicto, también es la mejor forma de presencia cuando lo que se vive es bello. En el camino estoico, el silencio no es la ausencia de vida, es su esencia. Es el espacio donde todo se ordena, donde todo se comprende. Es el lenguaje del alma madura, y por eso se entrena día a día. No esperes a estar en crisis para practicarlo. Comienza hoy, con pequeños actos, con pequeñas pausas, con decisiones conscientes, porque el silencio estoico no es inaccesible. Está al alcance de cualquiera que tenga el valor de escucharse antes de hablar. Y si hoy lo practicas, aunque solo sea una vez, ya habrás comenzado a transformar tu mundo, porque quien domina su silencio está más cerca de dominar su destino. Preguntas que te conectan con tu fuerza interior. A veces, no necesitas más información, ni más consejos, ni más voces opinando sobre lo que deberías hacer. A veces, lo único que necesitas es una pregunta correcta, una sola, que toque un punto esencial dentro de ti, que haga eco en ese lugar donde habita tu fuerza y despierte algo que estaba dormido. Los estoicos no eran hombres de muchas palabras, pero sí de grandes preguntas. Preguntas que no buscaban respuestas inmediatas, sino reflexión. Preguntas que no se lanzaban al viento, sino hacia adentro. Y si tú también empezaras por ahí, cuando sientas que el mundo te empuja, que la ansiedad te aprieta el pecho, que el ruido externo te arrastra lejos de ti, detente, siéntate en silencio y hazte preguntas que no buscan complacer al mundo, sino reconectar con tu centro. Preguntas como, ¿esto que estoy sintiendo es mío o lo heredé del miedo de otros? ¿Esta batalla que estoy peleando me representa de verdad? ¿Mi silencio ahora es debilidad o sabiduría? ¿Estoy reaccionando o estoy eligiendo? Esta respuesta que quiero dar nace del ego o de mi paz. La magia de estas preguntas no está en tener una respuesta rápida. De hecho, lo valioso es cuando te quedas un rato en ellas, cuando las repites en tu mente y observas lo que se mueve dentro, porque ahí, justo ahí, comienzas a escuchar a alguien a quien a veces olvidamos, tú mismo. Epicteto decía, no son las cosas las que nos perturban, sino la opinión que tenemos de ellas. Entonces pregúntate, ¿qué opinión estoy eligiendo sostener hoy? ¿Esta creencia me da poder o me lo quita? En los momentos difíciles, otra gran pregunta es, ¿qué control tengo realmente aquí? ¿Dónde está mi poder de acción? ¿Y dónde debo soltar? Porque la serenidad nace cuando dejas de luchar contra lo que no depende de ti y empiezas a actuar con fuerza sobre lo que sí puedes transformar. También puedes preguntarte, ¿estoy siendo fiel a mis valores o estoy actuando por presión externa? La respuesta puede doler, pero también puede liberarte, porque cuando vives desde tus principios, incluso en el silencio, te sientes completo, íntegro, y esa coherencia es fuerza en estado puro. Otra pregunta poderosa es, ¿qué me diría ahora la versión más sabia de mí mismo? No la más impulsiva, no la más herida, no la que quiere castigar o demostrar algo, sino la versión tuya, que ya aprendió, que ya cayó y se levantó, que ha estado en silencio. Y en ese silencio encontró visión. Y si estás en medio del caos emocional, pregúntate, ¿qué haría un estoico en mi lugar? Quizás no sabrías la respuesta exacta,
pero la sola pregunta ya es un acto de filosofía viva. Ya te aleja del impulso, ya te devuelve la dirección. El estoicismo no se practica solo con libros, se practica con preguntas, con conversaciones interiores que te devuelven el poder, no el poder de controlar el mundo, sino el de gobernarte a ti. Cada día puedes despertar con una pregunta, una sola, y que esa pregunta guíe tus decisiones, tus silencios, tus palabras, tus actos. Porque quien vive cuestionándose con honestidad, rara vez se traiciona a sí mismo. Y si un día no tienes claridad, no importa. Guarda silencio. Quédate con la pregunta, camina con ella, respira con ella y déjala trabajar por dentro, como una semilla. Porque a veces la respuesta más sabia no llega en palabras, sino en decisiones que tomas sin ruido, pero con certeza. Hoy quiero dejarte con una última pregunta. Si dejaras de explicar, de justificar, de reaccionar, ¿qué versión de ti emergería en ese silencio? Tal vez ahí, en ese espacio sereno, empieces a escuchar no lo que el mundo espera de ti, sino lo que tú necesitas darte. Y eso es reconectar con tu verdadera fuerza interior. El silencio como legado espiritual. Hay algo que el tiempo no puede quitarte, algo que permanece, incluso cuando ya no estás. No son tus títulos, no es tu reputación, ni siquiera lo que dijiste. Lo que realmente dejas es cómo hiciste sentir a los demás. Y a veces, lo que más transforma no son tus palabras, sino tus silencios. El silencio, cuando nace desde la conciencia, se convierte en un legado espiritual, un legado invisible, pero poderoso, porque marca, porque enseña, porque queda. Piensa en esa persona que alguna vez te acompañó en un momento difícil, sin decir mucho, sin llenar el espacio, sin interrumpir tu dolor. Solo estuvo ahí, presente, serena. Esa presencia silenciosa, tal vez fue lo más sanador que alguien te dio. Ahora piensa, ¿qué tipo de presencia eres tú en la vida de los demás? Los estoicos sabían que no necesitamos hablar mucho para dejar huella. Marco Aurelio no escribió sus meditaciones para ser leídas, sino para no olvidarse de sí mismo. Y sin embargo, ese diálogo silencioso que mantuvo con su alma, hoy sigue tocando corazones. Eso es un legado espiritual. Aquello que nace de lo más íntimo y permanece más allá del ruido. Cuando tú eliges el silencio, no estás desapareciendo, estás transmitiendo un mensaje profundo. He aprendido a estar conmigo, he aprendido a escuchar, he aprendido a no reaccionar desde el ego, sino desde la paz. Y ese aprendizaje contagia. Hay niños que aprenden de sus padres no por lo que les dicen, sino por cómo los ven callar ante el conflicto, por cómo observan que su padre no necesita levantar la voz para poner límites, o que su madre no responde al chisme, no porque no sepa, sino porque ya no lo necesita. Esos silencios se heredan, son códigos invisibles que pasamos de generación en generación, como si el alma reconociera que hay una forma distinta de vivir, más plena, más serena, más libre. Por eso, cada vez que eliges no reaccionar desde el impulso, sino desde la reflexión, estás dejando una huella. Cada vez que guardas silencio ante una provocación, estás mostrando una fortaleza que enseña. Cada vez que haces una pausa antes de juzgar, estás sembrando sabiduría en quien te observa. Tu silencio puede ser un refugio para otros, un ejemplo, un ancla. Puede ser ese espacio seguro donde alguien más, en medio del caos, encuentra dirección. No porque tú tengas todas las respuestas, sino porque has aprendido a escuchar las preguntas con el alma. En un mundo que sobrevalora el ruido, el escándalo, la opinión constante, el silencio consciente se convierte en un acto espiritual. Es decir, en algo que toca lo más profundo del ser, que va más allá de la forma y se instala en la esencia.
¿Y sabes qué es lo más hermoso? Que no necesitas grandes escenarios, ni miles de seguidores, ni palabras elocuentes para dejar este legado. Solo necesitas coherencia, presencia y la valentía de callar cuando el mundo grita. Dejar un legado espiritual no es enseñar a hablar bien, sino a vivir bien. No es dar respuestas, sino mostrar cómo se buscan con humildad. No es imponer verdades, sino inspirar a que cada uno descubra la suya. Y ahí, el silencio tiene un papel esencial, porque no interrumpe el proceso del otro, no invade, no exige, solo acompaña y abre espacio para que florezca lo auténtico. Quizás nunca sabrás cuántas personas se sintieron sostenidas por tu silencio, cuántos hijos, alumnos, amigos o incluso desconocidos aprendieron algo de ti simplemente por observar cómo callabas con integridad. Pero eso no importa, porque el verdadero legado no necesita aplausos, solo necesita verdad. Hoy, más que nunca, necesitamos personas que no tengan miedo al silencio, que lo usen como un puente, como una medicina, como una forma de honrar la vida con respeto. Y tú puedes ser una de ellas, porque cada vez que eliges el silencio no como huida, sino como afirmación, estás diciendo, estoy aquí, estoy despierto, y estoy eligiendo vivir desde mi centro. Ese es el mayor regalo que puedes dejar. A lo largo de este viaje, hemos descubierto que el silencio no es vacío, es presencia, que no es debilidad, sino poder, que no es huida, sino una elección consciente para preservar lo más valioso que tenemos, nuestra paz interior. Hemos visto cómo el silencio puede ser pausa, discernimiento, límite, refugio, compasión. Cómo puede transformar relaciones, revelar verdades, despertar fuerza interior y convertirse en un legado espiritual. Y sobre todo, cómo, en un mundo ruidoso, el silencio puede ser el acto más valiente y más sabio. Pero ahora, la pregunta más importante no es ¿qué es el silencio?, sino ¿qué harás tú con él? Te invito a empezar con algo simple, pero profundo. Hoy, elige un momento para callar, no como castigo, ni como desconexión, sino como elección. Un momento para estar contigo, para observar sin juicio, para escuchar de verdad. Solo eso, y verás cómo algo dentro empieza a cambiar. Si este mensaje ha resonado contigo, si algo en ti ha despertado o encontrado calma, te invito a quedarte. Suscríbete, no solo para seguir aprendiendo, sino para recordarte cada día que la verdadera fortaleza nace dentro. Aquí, cada video es una invitación a volver a ti, a vivir con más conciencia, más dignidad y más libertad. Y ahora dime, ¿qué tipo de silencio estás necesitando hoy? ¿Cuál te ha acompañado en los momentos importantes de tu vida? Te leo en los comentarios. Tu historia puede ser la chispa que ilumine a otros. No subestimes el poder de compartir desde el corazón. Si quieres seguir profundizando en el estoicismo práctico y real, no te pierdas el próximo video. Hablaremos sobre cómo poner límites sin romper vínculos. Una lección poderosa para todos los que eligen crecer sin perder su paz. El silencio no es el final de algo. Es el inicio de todo lo que importa. Quédate con eso y vuelve cuando lo necesites. Nos vemos pronto.